Entonces, os resumo este tema, que es muy amplio, el segundo de presente y futuro del hombre, que es muy interesante porque es, ¿cómo te diría? El, el cambio de página. Estábamos escribiendo por delante la hoja y a partir de este momento se le da la vuelta a la hoja. Es un cambio en la historia del pensamiento radical y estamos en el cambio. Es decir, pues hay todo un crecimiento de inspiración consecutiva en la historia de la filosofía, que es el realismo clásico, que pues pasa por muchos siglos, pero se va acrisolando, dándole vueltas, va puliendo y vamos creciendo. Pero llega un momento en que, crack, bueno, pues hay una oscilación tremenda y se produce el camino al revés. Y en ese camino al revés estamos todavía andándolo. Bueno, entonces, esto es lo que en el fondo es el tema, pero yo os digo lo siguiente. Primero que nada, que Polo se lo he oído decir muchas veces, para él solo ha habido tres periodos álgidos en la historia del pensamiento. Y eso coincide con gente que se ha jugado la vida por la verdad. El primer periodo álgido es el de la Grecia clásica y duran muy poquito cada uno de ellos. Desde Sócrates, pasando por Platón, Aristóteles, que es el primer periodo fuerte, pues son gente que ya sabéis, el ejemplo de Sócrates, se juega la vida por la verdad. Ejemplo que les queda muy esculpido en la vida de sus discípulos, entre ellos está Platón, y es lo que le transmite Platón después a Aristóteles. Y Aristóteles toma el testigo y todavía hace crecer más el saber. Bien, el otro periodo que nos decía Apolo es el de la Edad Media, el inicio de la Universidad de París, que aproximadamente gira en torno a bueno, todos estos periodos no duran más de 50 años. Ese periodo segundo, pues, oscila entre 1225, aunque la Universidad de París es 10 años antes aproximadamente, hasta la muerte de Tomás de Aquino. Es en el 74, pongámosle 75, por 50 años. Ahí tienes figuras como los que empezaron esa universidad, que son Alejandro de Jales, franciscano, San Alberto Magno, dominico, San Buenaventura, Santo Tomás de Aquino. Ya tenemos cuatro grandes, pero hay alrededor de ella otros autores hasta 18, conté una vez, que son muy, ¿cómo te diría? Muy sus temas, aunque sean autores, por así decir, de segunda, tercera o cuarta fila, los temas que abordan son más importantes que los que abordan los pensadores modernos y contemporáneos. Y los abordan de acuerdo con lo que han descubierto los que les han precedido, con lo cual tienen en su mano más nivel de verdad del que parece. Bueno, pues eso se muere al final con la crítica de Escoto del que os voy a hablar enseguida y la radicalización de esa crítica con Occam. Bueno, el tercer periodo es el del idealismo alemán. Ya es una filosofía, como te diría, dentro de la impronta moderna, por tanto sesgada, reductiva, pero es un intento de rehabilitar la filosofía después de la crisis esta de Scott y Occam, que pues navega durante toda la Baja Edad Media, el Renacimiento, el inicio de la filosofía moderna en el norte de Europa, y estos autores se toman en serio el cómo defender la verdad a rajatabla, ¿no? También dura poco. Es un periodo que va desde Kant hasta Hegel, pasando por esos dos otros idealistas que a lo mejor suenan de nombre, que son Fichte y Schelling. Bueno, pues un periodo también muy destacado y que después influye mucho, sobre todo por contraposición
al último de ellos, que es Hegel. La gente intenta, por así decir, por criticar a Hegel, todos los post-hegelianos, refugiarse en los precedentes. En el fondo, en Kant, que es voluntarista. Hegel es, pues, el racionalista a ultranza. Y después, bueno, hasta aquí Polo, en resumen sintetísimo de la historia. Yo os contaré lo que pasa sobre todo en el tercer periodo, ¿no? Perdón, en el segundo periodo, en el de Escoto. Pero, pero uno cabría decir, cabría pensar, oye, ¿qué ha pasado en el siglo XX, que es el siglo más complejo de toda la historia de la filosofía? Tienes como 140 autores distintos, muy sonados en diversas tendencias filosóficas, muy extrañas entre sí, tantas corrientes distintas, gente muy peculiar y no muchos de ellos no tienen un pelo de tonto, ¿no? No cabe hablar en alguno de ellos o en alguna parte de ellos, o no cabe poner otro periodo de la historia de la filosofía así álgido. Pues no sé qué decirte, ¿no? Yo tengo mis dudas, ¿eh? Esto ya no es Polo, os digo, ¿no? Yo sé que ahí de todos, de lo que andamos buscando, que es la clave de lo humano de fondo, el tipo más intuitivo, más listo, y se dieron cuenta sus colegas y los discípulos que asistieron a sus clases, fue el segundo Scheller. Pero el segundo Scheller tiene poca, poca influencia. Es decir, a Scheller solo le siguió en parte Nedonsel, que es un personalista, y lejanamente Víctor Frankl. Tú dirás, pues Víctor Frankl ha influido mucho en, con la logoterapia, ¿no? Es la más humanista de las escuelas psicológicas. Pues sí, pero no son autores ya tan cumbre, ¿no? Esto es como, ¿cómo os diría? Pues como la gran cadena de montañas de los Pirineos o de los Andes, pues que está, que normalmente pues ves pues la silueta, pero de vez en cuando, ¡puf!, da un subidón y se concentra en picos nevados, se ven nevados todos, ¿no? Bien, pues estos son los periodos de la historia de la filosofía. A mí me parece que el que más afín es a Apolo en el siglo XX es el segundo Scheller, pero no es que se influyan uno al otro. Uno muere en el 28 y el otro no conoce los libros más importantes de Scheller, que es Polo. Entonces tú dices, sí, desde luego Polo es un pico muy alto, muy solitario, autoformado, independiente, ¿y quién le ha seguido? Es decir, tenemos gente que pueda no solo entenderle, que ya se las trae, sino descubrir más que él, aprovechando sus descubrimientos, avanzar, pues no es nada fácil. Yo no sé si esto se está produciendo, bueno, está en vuestras manos. En fin, en el fondo, si volvemos a Apolo, tres periodos álgidos de 50 años en la historia de la filosofía, con una peculiaridad llamativa en esa trayectoria, como os decía, y es que vamos increciendo durante centurias y centurias desde que se empieza la filosofía hasta finales del siglo XIII, y a finales del siglo XIII se produce la decadencia. Y tú dirás, ¿y esto por qué? Si no debería ser, no es normal, pues no tiene nada de normal. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues mira, lo que pasa es lo siguiente. Tú- lo que hay detrás de esto es Aristóteles. Aristóteles es el grande. De la antigüedad clásica se recuperan cosas de él en Occidente a lo largo de la Edad Media, pero no se recupera entero. En Oriente lo recuperan los pensadores griegos, que son pues muy decadentes comparado con Aristóteles. Los árabes hacen lo que pueden.
hasta los grandes árabes, Avicena Averroes, siglos XI y XII, pero nadie se le mide, por así decir, a su mismo nivel. Pero tenemos pues una circunstancia histórica, que es española, la Escuela de Traductores de Toledo, que ahí tienes unos cuantos expertos en lenguas y empiezan a trabajar la recuperación de los textos de Aristóteles, al principio desde las traducciones que habían hecho los árabes directamente al latín. Pero como se nota que los árabes habían puesto de su parte en esas traducciones y no eran fieles literalmente a los descubrimientos de Aristóteles, hay ciertos errores de bulto, pues deciden al final recuperar al Aristóteles griego, en texto griego, y traducirlo por los mejores expertos de griego al latín directamente. ¿Qué ventaja tenemos? Tenemos que después de la Escuela de Traductores de Toledo, tenemos pues un perfecto latinista, que es Guillermo de Moerbeque, que se sabe todo el griego desde siempre y se lo traduce directamente a Tomás de Aquino. Pero no solo a este, sino que se aprovechan todos los demás. De tal manera que en 1243 tienes todo Aristóteles, el último libro es el de Ánima, el último libro de Aristóteles que escribió en vida, el más profundo y el último que se traduce del griego al latín, en 1243. Ya tienes todo Aristóteles, que es ingente, traducido literalmente y bien traducido del griego al latín. Al darse cuenta de quién es Aristóteles, los grandes maestros de la Universidad de París dicen, esto no es normal, este tipo es demasiado grande, esto es un don, vamos a aprovecharlo con todas nuestras fuerzas. Con lo cual, cada uno empieza a comentar a Aristóteles de arriba abajo en su tema. Unos se dedican más a ética, otros a metafísica, otros a psicología de ánima, etc. Pero los grandes entre los grandes se lo toman todo en serio, de tal manera que hacen comentarios a todas sus obras. De hecho, Tomás de Aquino tiene comentarios a todas las obras de Aristóteles. Asunto ingente y además pormenorizadamente, línea a línea, palabra a palabra. Se dan cuenta todos ellos de que Aristóteles es demasiado, es decir, que ha descubierto una barbaridad de cosas que encajan la mayor parte, salvo rarita excepción, encajan todas perfectamente con el cristianismo, que es un señor muy alto intelectualmente, muy descubridor. Entonces dicen, vamos a aprovecharlo porque esto, si os pilláis, por ejemplo, a Tomás de Aquino, cuando tiene que comentar los textos de la Sagrada Escritura, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, están llenos de la filosofía de Aristóteles. Es decir, usa todo el background filosófico para explicar literalmente la Sagrada Escritura, los misterios de la fe, los sacramentos, los mandamientos. Si te lees la Suma contra los Gentiles de Tomás de Aquino, que es, por ejemplo, el tratado que él hace contra los paganos de entonces, es decir, qué pasa con los judaizantes, con los griegos separados, con los otros que no admiten la religión cristiana. Todos esos argumentos están llenos de la filosofía de Aristóteles. Aristóteles es muy grande, muy lúcido, muy intelectual, muy aprovechable para el cristianismo. Intentan, por así decir, bautizar a Aristóteles. Hay una cosa en la que Aristóteles se queda escaso y es sobre todo su trata. Hay otras que son pequeños errores que no son tan tenidos en cuenta en esa época, pero uno sí, que es el tratado acerca de la voluntad. Para Aristóteles, la inteligencia es prodigiosa, descubre muchos, no todos, sí, muchos niveles del conocimiento humano, saca mucho partido de ellos, los usa, se corresponde perfectamente con ellos, con sus temas, los descubre,
ahonda en ellos inusitadamente y de modo telegramático, es decir, expone las cosas en síntesis apretada, pero muy lúcidamente. En cambio, la voluntad no le tiene tanto aprecio, no descubre los intríngulis de la voluntad, porque en la mentalidad griega de la época de Aristóteles, la voluntad era segunda, pasiva, respecto del entendimiento. Lo primero es siempre conocer, acordaros del leitmotiv medieval, ¿no? Ni el intel, nada hay querido, nada se puede querer a menos que antes sea conocido. Nil volitum nisi o quim precognitum. No se puede, pero es que no solo viene después la voluntad, sino que es de nivel, de tono menor. Y esto les choca a los cristianos. ¿Por qué les choca a los cristianos? Por una sencillísima razón. Porque cada 2 por 3 en la Sagrada Escritura y, bueno, primero Sagrada Escritura, se dice que Dios, pues quiere, la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces se repite eso? Y todos los padres, toda la patrística, los autores precedentes, las autoridades cristianas, hablan del querer divino, de la previsión de las cosas, desde luego, de la omnipotencia divina, que tiene que ver con la voluntad, pero hablan del amor divino y vinculan eso a la voluntad. Con lo cual la voluntad ya no puede ser tan pasiva, tan de segundo orden como estaba Aristóteles suponiendo, sino que eso tiene que ser de alguna manera enmendado, rectificado, y se intenta hacer. Tú te pillas a los dos más grandes de los que he hablado antes, que son San Alberto Magno y Santo Tomás de Aquino, y todo su tratado acerca de la teoría del conocimiento y la teoría de la voluntad es una especie de entente cordiale, es decir, de ver qué aporta uno a la otra, cómo se suma la otra a esas aportaciones y añade y espolea al entendimiento para que conozca más, es como un matrimonio bien avenido. Intentan hacer moderadamente una especie de tratado vinculado, no separado, radicalizado cada uno por su lado, no despreciando el entendimiento a la voluntad, ni la voluntad, por así decir, poniéndose en contra del entendimiento, sino trabando la hilazón entre ambos y que entre ambos sigan creciendo, se desarrollen irrestrictamente, ¿no? Bien, pues esto que estaba, por así decir, construyéndose, yendo a más, procurando con ese saber prudencial de saber hacer, ir a descubrimientos superiores, viene Escoto y lo derrumba. ¿Y por qué lo derrumba? Pues os diré con lo que nos decía Apolo en clase, que es muy de una, más que motivos intelectuales que los hay, es actitud personal. Lo que hay detrás de Escoto es lo siguiente. Si Aristóteles es tan listo, tan listo, que los tipos más grandes que yo he conocido, que están en el siglo XIII, hacen universidades y se llevan toda Europa detrás de ellos. Si ese tipo ha descubierto tanto y eso es tan consonante con todo lo que nuestros maestros dicen que es la fe católica, el cristianismo, pues aquí pasa algo, y es que tenemos un problema, tenemos el peligro de que la fe pase a ser una secundona. Si Aristóteles ha sido capaz de descubrir tanto, lo que aporta a la multitud el cristianismo es de poca miga, de poco valor, no es tan sugerente.
no es tan formidable como los grandes descubrimientos del Estagirita. Le tiene miedo, en una palabra. En el fondo, dice, ¿cómo un pagano va a darnos lecciones a los cristianos? No puede ser, eso no puede ser. ¿Cómo este tipo, si ahora el cristianismo secunda a un pagano, pues tenemos un problema, y es que el cristianismo, pues, pues, pues está desvaído, no tiene personalidad propia, no tiene que aportar nada novedoso, sino que está, por así decir, haciendo ribetes, codas a una gran sinfonía de Aristóteles. Este es el gran miedo de Scott. Entonces, con toda la sutileza que tiene, es un autor hiper, no listo, sino hiper listo. Dice, pues me voy a emplear. Me voy a emplear para ponerlo en su sitio, Aristóteles. Fíjate cómo se enfrenta a él, ¿no? Pero claro, para enfrentarse a él se tiene que haber enfrentado a sus grandes maestros, a Alejandro de Jales, que es muy moderado, radicalizar a San Buenaventura, que le pone mucho prestigio a la voluntad, y desde luego oponerse palmariamente, de arriba abajo, a los dominicos, a San Alberto Magno y a Tomás de Aquino. Si os leyeseis comparativamente las obras de San Alberto Magno, Tomás de Aquino y las de Escoto, donde los primeros dicen A, Escoto dice sistemáticamente siempre B, pero además con una filigrana de argumentación. No es directo, como los dos grandes dominicos, sino que es alambicado a más no poder. Si tuvieses que traducir a Escoto del latín al castellano, el 60% de tu desgaste sería de traducción, más que de lo que está defendiendo, porque es hiperalambicado, te va retorciendo las cosas, interpretando las cosas de modo tan radical que al final es anti-Aristóteles. Y ante Aristóteles, ¿por qué? Por lo que acabamos de decir. Para poner por encima del entendimiento a la voluntad. Aquí aparece por primera vez esto en la historia. Cuando uno pone la voluntad por encima, es decir, quiere ennoblecer de tal manera la voluntad divina, la omnipotencia divina, la imagen nuestra de Dios que sea la voluntad más que la inteligencia, como contrarrestando la lucidez de la inteligencia, como poniendo límites a la inteligencia, todo lo que sobrepasa por encima de la inteligencia la voluntad, eso es injustificable, porque la voluntad no conoce nada. Con lo cual, pues el planteamiento ya está vendido. Estamos defendiendo que en el fondo, en el hombre tenemos dos caras, una que es pasiva, que es todo lo conocido, y una que es hiperactiva, y es en la que más nos parecemos a Dios, que es la voluntad. Ante todo, Dios es voluntad. El cristianismo diría amor, pero como ponen el amor en la voluntad, pues ya tenemos la tesis de fondo. Bueno, pienso que se va viendo, ¿no? La altura que tienen estos señores en el siglo XIII y cómo pugnan eh, entre sí, no con autores de fuera o con autores menores o con esos que defienden todavía pues a los musulmanes y tal y cual, averroísmo latino, no, entre sí, polémica entre los grandes. Bien, eh, esa es la última palabra de Scotto. Primogenitura para la voluntad, de modo que el entendimiento pues lo acallemos y sea que, pues Escoto lo entiende pasivamente como la imagen que te pone Polo en este tema es muy explicativa, porque es así en Escoto.
es como un puro espejo de la realidad. La inteligencia no es creadora, la inteligencia no saca cosas nuevas, no es eh, álgida, sino que es una pura pasividad, un puro espejo que refleja tal como es la realidad. La realidad, sobre todo, sensible, porque es de donde aprendemos nuestros conocimientos. Todo nuestro conocimiento parte de lo sensible, deriva de los sentidos, después abstraemos, etcétera. Bien, al final la inteligencia, pues sí, no es que mienta. Escoto no es tan torpe como para decir tesis tan negativas de la inteligencia, sino que es pues muy poco creativa, muy poco lúcida, muy poco grande, muy poco novedosa, sino que se queda fundamentalmente replicando, volviendo a presentar todo lo conocido de la realidad física. Después, con eso ya puesto en la inteligencia, tú puedes recorrer otros caminos de la inteligencia. Es decir, comparar esos objetos entre sí, hacer lógica, hacer matemáticas, todo eso está muy bien. Pero eso ya no es real. Quiero decir, la realidad lo único que hace la inteligencia es volverla a poner, no, y sobre todo referida al mundo. Bueno, pues si tenemos eso así, pues parece que Aristóteles ya está aparcado, ya está puesto en su lugar. ¿Por qué? Porque nos hemos salvado, somos cristianos y como Dios no es sensible, decimos que la inteligencia se dedica a las cosas del mundo. Con lo cual ahora tenemos puerta abierta para tener que ver con Dios solo a través de la vía de la voluntad. La inteligencia no tiene nada que decir de Dios. Quiero decir, de los temas inmateriales, de los temas, pero en el fondo, Dios. Con lo cual le hemos abierto la puerta a la teología. Pero la teología ahora, ¿en qué se va a fundar? No como la estaban fundando los maestros precedentes, que os he dicho, estaban aprovechando todos los grandes descubrimientos de Aristóteles para abordar los textos escriturísticos, los grandes temas de los padres de la Iglesia, de las verdades de la fe cristiana, el credo, los mandamientos, los sacramentos, etc. Ahora ya no me voy a servir de la inteligencia para eso, porque esas claves no me las puede decir la inteligencia, porque superan cualquier realidad mundana, intramundana. Con lo cual, la única correspondencia que puedo tener es la de la voluntad, puerta abierta a tener que ver con ellas. Bien, esto es el sembrar vientos por parte de Escoto. Después, a final de siglo, aparece un tipo que es todavía más radical que Escoto, franciscano como él, que es Guillermo de Oca. Toda esta historia supongo que os suena, ¿no? O por lo menos, no sé, algunas piezas claves sí suenan. Bueno, ¿qué pasa con Ockham? Pues Ockham, si Escoto, vamos a ver, si yo pillo la teoría del conocimiento de Escoto y la comparo con Aristóteles, con San Alberto Magno y Santo Tomás de Aquino, pues ya voy notando que no la trata bien Escoto, que más que descubrimientos en Escoto, son montajes que está haciendo para, como para quitarle el valor a la teoría, ¿no? Acabo de decir una palabra interesante, porque para todos los clásicos, como bien sabéis, la teoría es la forma más alta de vida. Se juega en la vida por la verdad, por la teoría, y la práctica tiene que ser alimentada desde arriba, desde la teoría, y al final servir a la teoría. Eso hasta Escoto. Escoto te dice justo al revés. Por eso es el padre también en esto de toda la modernidad.
no solo en la primogenitura de la voluntad sobre la inteligencia, sino de la práctica sobre la teoría. Así, Escoto te dice que la práctica es superior a la teoría. Por tanto, la fe a la fuerza tiene que ser práctica, no puede ser teoría. No puede ser contemplación, sino que tiene que ser, pues, acción. Tiene que ser de otro orden. Bueno, pues esos son los vientos sembrados. Ahora tenemos a uno más radical que Escoto, que se ha leído Escoto de arriba abajo y le pilla la teoría del conocimiento y todavía la destruye más. Y lo que destruye es la correspondencia que todavía admitía Escoto con la realidad del mundo. Decíamos que para Escoto la inteligencia es un espejo, pero todavía sigue siendo espejo fiel del mundo. No es un espejo de feria, perdón, que mienta, es decir, que te deforme las realidades. No te servirá para las cosas que no son mundanas, para las cosas de la fe, pero para las cosas del mundo todavía es fiel. En cambio, eso está destruido en Ockham. Eso se llama intencionalidad y significa que lo conocido en cuanto conocido, el objeto conocido, es enteramente semejante o intencional respecto de lo real. Mesa, silla, pensada, no tienen nada en esos objetos pensados que no remita a la realidad física. Son enteramente remitentes. No son invento de la inteligencia. No son construcción de ella, sino que la inteligencia los puede volver a presentar, solo que al presentarlos los universaliza. Les quita el espacio y el tiempo. Y por tanto los desparticulariza. Los vuelve universales. Pero esos universales son fieles, responden a la realidad. Eso es un puro espejo, pero un espejo fiel. En cambio, en Ockham, la imagen que pone Polo es muy gráfica y muy acertada. Y es que Ockham rompe el espejo. Ockham niega la intencionalidad, mejor dicho, no la desconoce totalmente. Ockham dice, tenemos dos asuntos, unos que están ahí afuera en el mundo y otro ideas pensadas. Pero claro, como son completamente heterogéneos, porque las realidades intramundanas son singulares, particulares, cambiantes a más no poder, él las llama contingentes. Después os diré eh, todo esto de dónde sale. Es decir, son completamente... no hay permanencia de nada en la realidad física. Es de quita y pon. Eh, todo cambia constantemente, no hay fundamentos, no hay todo eso que los clásicos llamaban de principios, ¿no? Causas, bases, primeros principios, todo eso a la calle. La realidad es puro muestreo, cambiante, caleidoscópica, ¿no? ¿Por qué está haciendo eso? Porque está defendiendo a rajatabla la voluntad divina. Si la voluntad divina es omnipotente, no puedes mantener un mundo que sea constante, porque sería contrario a Dios. El mundo tiene que ser completamente aleatorio, porque si no la voluntad divina no sería omnipotente. Por tanto, nuestro entendimiento no refleja la realidad estable, con lo cual esas ideas universales que hay en la razón son meramente productos de la inteligencia, que no tienen absolutamente nada que ver con la realidad sensible. Tenemos, por tanto, lo que en los manuales de filosofía, explicándolo sencillamente para la gente, llaman ruptura del puente entre lo pensado y lo real físico. No hay comunicación ninguna. Una cosa es la realidad sensible y otra cosa son las ideas de la mente. Son de índole completamente heterogénea, unas particulares, sensibles, materiales, cambiantes,
las otras universales, fijas, eh, siempre constantes. Bueno, a ver, Ockham tampoco tiene un pelo de tonto. Y no te va a negar que existen las ideas. No te va a negar que tú puedas progresar en el mundo de las ideas. No te va a negar que puedas hacer lógica, que puedas hacer matemáticas. Lo que te va a negar es que esa lógica se corresponda con la realidad. Por tanto, pues allá cada quien, ¿no? Cada quien, ¿qué quiere decir? Pues que unos, si se ha roto el puente, o hay dos mundos heterogéneos y aparte, pues allá cada quien. Unos se pueden dedicar a la lógica y otros se pueden dedicar al negocio material, ¿no? Pues de ahí surgen dos corrientes de filosofía que llegan hasta hoy, a pesar de sus nombres heterogéneos de siglos y siglos y siglos. Una es quedarse en las ideas y darle vueltas a las ideas, que son el racionalismo, la ilustración, el idealismo, la fenomenología. La fenomenología dura hasta hoy. Yo tengo un colega que todos son ideas. Quiero decir, se juega, es decir, le apunta a las ideas, ¿no? Y otros, pues que es toda la vertiente británica, en el fondo continentales y británicos. Esto se podría explicar como un partido de fútbol entre el Barça y el Madrid. Pues el Madrid es de juego rectilíneo, de juego sistemático, y el Barça es pura espontaneidad. Más de negocio, de oportunidades en la vida, ¿no? De contraataque, de espabilar en momentos clave, ¿no? Pues eso es el empirismo y todos los ismos posteriores, que son muchos. El sensismo, el pragmatismo, el voluntarismo del siglo XIX, los voluntarismos del XX, los materialismos de todos los tiempos, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos suelen ser más voluntaristas. Bien, pues ya tenemos aquí rota la filosofía clásica y abierta una brecha con dos frentes que son de gran recorrido en toda la filosofía moderna. No sé si lo he logrado transmitir suficientemente, si no me preguntaréis, ¿no? Bien, se ha roto, por tanto, el espejo con Ockham, la inteligencia, la teoría ya no manda, tenemos que admitir una voluntad mm, álgida, fuerte, que es, en primer lugar, la divina, y como nosotros somos imagen de Dios, la clave de nuestra imagen con Dios está en la voluntad, no está en la inteligencia. Con lo cual ahora dedícate a producir, dedícate a hacer juegos de voluntad fuertes que dejan impronta en el mundo. Pues así se empieza toda la ciencia moderna, explotando, haciendo experimentos, explotando la realidad física, tratándola mal, tratándola con golpe de voluntad. Así se trata a los demás en la Edad Moderna, guerra tras guerra. Así se tratan las leyes, pacto voluntario, sin derecho natural ninguno, sin fundamento natural ninguno, etcétera, etcétera. Y estamos así con más de lo mismo, no sé cómo decir, ¿no? Esto tiene demasiado recorrido como para resumirlo en 5 minutos. Bueno, aparecen esas ciencias tanto humanísticas como experimentales que lo que buscan es un dominio sobre lo creado. Ya no, pues, si, si no hay leyes fijas, ni en lo humano, porque es pura voluntad. Bueno, os cuento una anécdota para que veáis esto dónde lleva. Evidentemente, si esto lo aplicas a la teología, pues salen asuntos muy perniciosos, ¿no? Ockham te decía, por ejemplo, mira, el decálogo es así porque a Dios le ha dado la gana. Pero si a Dios le hubiese dado la gana, es decir, por arbitrio de su voluntad, decir que los preceptos del decálogo, en vez de ser esos, fuesen los contrarios, pues lo podría haber hecho perfectamente. En vez de honrar al padre y a la madre, pues despreciarles. Perfecto. Podría ser un mandato.
con lo cual no hay ninguna base, ninguna regla fija, ¿no? Como podéis comprender, esto en muchísimas cosas del cristianismo, pues hace agua, quiere decir, choca mucho, ¿no? Con lo cual, la Inquisición de la época, todavía no existía Inquisición, pero sí había cardenales que esto les sonaba muy raro y vivían junto al Papa en Aviñón, con lo cual le dijeron a Occam, ¿por qué no vienes y nos explicas estas tesis clave que tienes tú en tu ideario filosófico que nos sonan muy mal en cristianismo, ¿no? En el fondo le criticaron 7 tesis centrales. Y uno de ellos, de esos sacerdotes que quería ponerle a pleito a Occam, tenía esta pregunta preparada y se la hizo, solo que Occam la contestó sin ir a Aviñón, porque a mitad de camino se dio la vuelta y les dijo, ahí os quedáis, yo me voy a Sajonia con Luis de Baviera y le voy a decir, tú defiéndeme con la espada frente a Roma, Roma no, contra Aviñón, que yo te defenderé con la pluma. Pero contestó la pregunta. ¿Y cuál era la pregunta astuta de ese buen sacerdote que le hizo a Occam? Queridísimo Guillermo de Occam, ¿tú podrías admitir que Dios crease una línea recta? Bueno, evidentemente esto parece inofensivo, ¿no? El astuto de Occam dice, pues no, imposible. Si Dios fuese capaz de crear una línea recta, como la recta siempre es recta y no cambia, pues eso es contradictorio respecto de la omnipotencia de la voluntad divina. Dios se tendría que ajustar a la recta. Dios no puede crear una línea recta. Muy astuto. La pregunta es muy astuta también, ¿no? Bueno, pues esto es lo que hay, ¿no? Quiero decir, con eso se pone en tela de juicio toda verdad, todo fundamento. Y ahora aparece, aparece de cara a la modernidad, a ver si lo digo bien, aparece, os he dicho antes, como dos líneas filosóficas contradistintas, siempre en pugna, como el Madrid y el Barça, que son, por una parte, el naturalismo empirista, es decir, ver las cosas de tejas para abajo y dedicarte al negocio, a las cosas naturales, a hacer probatinas químicas de ciencias experimentales, sometiendo a la naturaleza a tu capricho, a tu voluntad férrea, o te sale el todo logicismo, el racionalismo, ¿no? Que es la otra vertiente de la filosofía. ¿Y si te vas a la teología? Pues te sale también eso, o ver las cosas, a ver si la fe ya no tiene ninguna apoyatura en bases humanas, en bases racionales, pues sino que está solo ajustada a la voluntad, entonces te sale o esa gente que va a pasar de Dios completamente, porque no quiere meter su voluntad en imbricaciones divinas, o esos otros cuya fe es puro fideísmo. Es decir, tienes o una religiosidad, pues, que es pagana y no vale nada, y gente que va a pasar de ella, y se van a explicar, pues, todos los ismos, indiferentismo, escepticismo, ateísmo, el no sé qué y el no sé cuántos, o si eres creyente, quieres mantener todavía la fe, con esas defensas, con esas pautas que tienes filosóficas detrás, te sale un puro fideísmo. Es decir, te vas a creer las cosas porque sí, no porque las veas. De modo claro. Credo cui absurdum. Eso lo dirá más tarde, 2 siglos más tarde, Lutero. Pero Lutero no tiene ni una palabra nueva. Es pura vil copia de Occam y además mal hecha. Todo el pescado está vendido con Occam, toda la modernidad. En esta lección nos está diciendo
polo que Escoto es como el padre de la modernidad. Yo diría que es el que rompe, ¿no? La tradición. Pero a mí me parece que es más padre de la modernidad Ockham. Ahí está todo. Todos los ismos están en Ockham. Es la colección de todos los ismos. En lo que estamos hablando ahora, por una parte los naturalismos descreídos y por otra parte los fideísmos. Obviamente, en el fideísmo ha llevado la bandera el protestantismo, ¿no? Pero fíjate que el protestantismo es el que dio lugar después al anglicanismo. Los anglicanos, en los preceptos que tienen, que no sé si son 39 o 49, son pura vil copia de lo que puso en la puerta de la iglesia Lutero en su día. Es decir, y eso hasta el día de hoy, porque de los anglicanos pues aparecen pues todos los demás, ¿no? Los evangelistas, Calvin, pues presbiterianos, no sé qué, no sé cuántos, todo el mundo que es en el fondo fideísta, los baptistas, los no sé cuántos, ya no hay realismo clásico. En la modernidad no hay realismo clásico, salvo, ¿cómo te diría? Pequeños intentos de recuperación en el siglo XX, después de que León XIII diga que hay que recurrir otra vez a Santo Tomás, tomárselo en serio, sacarle partido. Bueno, algunos intelectuales del siglo XX pues le toman la palabra y empiezan a intentar otra vez rehabilitar el neotomismo, la neoscolástica, el, el realismo clásico. Pero estos no sé no influyen, no sé cómo decirte, no son tan grandes como todo lo que ha habido, tan influyentes en nuestro mundo tampoco, y no son una excepción, porque si tú te fijas en los que tenían que haber seguido al realismo clásico, es decir, a los dominicos, los dominicos son los tomistas, los albertinos, los aristotélicos de los siglos XIV, XV, XVI, XVII. Fundamentalmente, todos esos siglos, los que se dedican a estos asuntos de la filosofía y teología, fundamentalmente son religiosos, salvo esos autores que son modernos, Descartes, Leibniz, etcétera, que ya han nacido todos ellos, Descartes también, en ambiente protestante. ¿Qué les ha pasado a los religiosos? Que tienden todos a la baja. Agustinos, franciscanos, dominicos, jesuitas. ¿Quién destaca ahí? A ver, decidme nombres. Yo me he leído a 500. Pues son un petardo comparado con los del 13. Destaca muy poco. Y ese es el problema de que no hayamos, de que los cristianos no se hayan ganado, no hayan influido en la modernidad, en el que se han dormido en la tibieza de todos los siglos modernos. No ha habido nadie que se contraste con estos errores, que sea suficientemente duro, fuerte, que se juegue la vida por la verdad. Solo hay un intento, que tampoco es demasiado grandilocuente, en la escuela de Salamanca, siglos XVI y XVII. Poquita cosa, poquita cosa. Bien, pues lo que viene a ser la escuela de Salamanca en esos dos siglos, eso viene a ser el neotomismo o la escolástica en el siglo XX. Ciertos autores que os suenan, Gilson, Maritain, Fabro. Tú dices, ¿y estos tíos son potentes? Pues mira, no son potentes, ni en teoría del conocimiento, ni en metafísica, ni en ética. Les falta fundamentación por todos lados. Otra cosa es que hicieron lo que pudieron, pues me parece muy bien,
pero aquí falta algo. Es decir, si te viene un tío con el colmillo retorcido como Heidegger, estos no tienen réplica contra Heidegger. No sé cómo deciros, ¿no? Bueno, pues esto es lo que ha pasado. Eh, ahora tienes lo siguiente, para redondear un poco la jugada y con esto me callo. Hablamos de lo que queráis. Siglos de racionalismo hasta el último grito, por así decir. Racionalismo hasta la metástasis del cáncer racional. Racionalismo a ultranza. Racionalismo, ilustración, idealismo, con Hegel, que es el culmen de todos ellos, y gente que después le sigue dentro de la fenomenología, etcétera, ¿no? Racionalismos, una beta, un camino. El otro camino, empirismos, que son, como os he dicho, fundamentalmente voluntaristas. A mí no me cuentes historias, no me calentes la cabeza con asuntos lógicos, déjame de criterios, no me molestes, aquí me la monto yo y me la monto a rajatabla, fuerte, hago lo que me da la gana. Hasta Nietzsche, hasta la locura. Después de todo eso, ¿qué es lo que ha habido? Pues Polo nos decía en clase, mira, después de las dos vertientes de la filosofía moderna, racionalismos y voluntarismos, cabían solo dos posibilidades, y las dos se han llevado a cabo en el siglo XX, pero con muy mala suerte, con muy mala, no sé, con poca fortuna. ¿Y esos dos cuáles son? Pues decir, por una parte, miren ustedes, tienen 7 siglos de discusión, se están tirando las piedras unos a otros, racionalistas y voluntaristas, pero ambos tienen un defecto, y es que se han dejado en el tintero lo más importante, la persona. Por tanto, hay que recuperar la persona. Y eso se denuncia. Se denuncia por primera vez en el 19 con Kierkegaard. Y lo denuncian, lo siguen denunciando en el 20, el llamado existencialismo. Intentan hacer algo de constructivo los personalistas del 20, pero no son de tono mayor, por así decirlo, sino pues no tienen, les faltan muchos recursos, ¿no? Bien, podrían haberlo hecho. Se ha hecho escasamente y con mala fortuna. Y que había otra posibilidad, y es que después de tanto racionalismo hasta Hegel, y ya no queremos repetir eso, porque eso es tremendo, una, no sé, una lógica férrea, inamovible, no sabemos cómo desmontarla, o por qué tanto voluntarismo hasta la locura, ya no queremos repetir a Nietzsche, ¿por qué no nos dedicamos a los afectos? Pues eso es lo que ha pasado en el siglo XX y es en lo que estamos sumidos. La gente dice, pues bueno, lo que sienta eso haré, según la temporadita. Bueno, ¿qué les pasa a los sentimientos cuando están no respaldados por los descubrimientos teóricos de la inteligencia o por las virtudes de la voluntad? Tened en cuenta que los descubrimientos teóricos de la inteligencia se dan gracias al crecimiento de la inteligencia, es decir, a las nociones de hábitos. Y los desarrollos de la voluntad se deben al crecimiento perfectivo de esa potencia, que son las virtudes. Hábitos y virtudes, desde el siglo XIV hasta el siglo XX, ni una palabra, ni una.
Cuando no tienes teoría fuerte, crecimiento de la inteligencia según hábitos, y no tienes desarrollo perfectivo de la voluntad con virtudes, y ahora te apuntas a la afectividad, pues una afectividad no vinculada a esas grandes perfecciones humanas es una afectividad, como te diría, sin fundamento. Se la lleva cualquier viento. Esto es lo que nos ha pasado. Por una parte, no hemos recuperado, eso es lo que nos decía Polo, ¿no? No hemos dado el do de pecho para recuperar lo que es la persona humana y volver a personalizar la razón y la voluntad desde la persona, porque tanto el racionalismo como el voluntarismo son impersonales, y cuando la gente ha recabado una tercera vertiente, que es la afectividad, en el siglo XX, pues, pues como eso está sin enderezar, va a su aire, a su capricho, pues no hay manera de que eso se afiance de ninguna manera, con lo cual también es de quita y pon, ¿no? Estamos con un saquito de emociones de, que es muy vulnerable, además con las contradicciones que tiene la sociedad, la vida moderna, que pasan factura, pues todos los, oye, ¿qué os voy a decir yo? Que no hayáis vivido. Bueno, pues en este ambiente estamos. Ante todo eso, pues yo pienso que la figura de Polo es un don para la historia del pensamiento, para rehabilitar todo lo que ha habido, proseguir con los grandes descubrimientos y abrir la puerta, como dice Luis, a la nueva era. Bueno, pues aquí ya nos canso más. Ya me he pasado del tiempo. Pues Juanfer, ¿puedo? No, espera, espera. Ah, Primero, sí. levanta la mano. Es que no sé levantarla, no sé la levanta. El otro día intentaba levantarla Vale, y no pues sé hacerlo. después de Pilar. Ponme, dime cuándo me toca. Vale, después de Pilar, ok. Primero los que han levantado la mano y luego vas tú, Carmen, ok. Vale. Entonces, bueno, primero, el primero que levantó la mano soy yo. Sí, sí, sí. Pero seguramente Pilar tiene muchas cosas que decir porque es una gran filósofa. Yo lo que quería decirte, Juanfer, es esto, es que hay cosas que necesitan su tiempo histórico, ¿no? Y, por ejemplo, yo te digo, el siglo pasado, la segunda mitad, es difícil que haya alguien que sea un grande, porque es tan fácil publicar con el ordenador que hay, pues, seguramente 1 millón de personas que han publicado cosas de filosofía, como mínimo, ¿no? Entonces, claro, es distinto. En la Edad Media había 10 personas, 15 personas, y era fácil que hubiera un grande, ¿no? Ahora es más difícil. Lo que pasa es que hay un momento histórico que está empezando y es el siguiente. Es decir, que si tú ves hoy en día, estamos en una época que se podría llamar presocrática. Es decir, que son científicos que son famosos pues como Pitágoras una vez, ¿no? Que se lanzan a hacer teorías filosóficas desde su ciencia, ¿no? Pero claro, luego con la llegada de la inteligencia artificial, lo que va a ser importante es distinguir la máquina del hombre, ¿no? O sea, la pregunta de quién es el hombre se va a hacer fuerte. Y lo que va a suceder, o sea, lo que en el siglo XX no era importante es saber quién es el hombre, porque lo teníamos claro. En el siglo XXII será fundamental y allí la persona que ha puesto las bases, pues claro, Aristóteles se descubre 4, 5, 6, 7 siglos después, o sea, no es que ya al día siguiente de escribir sus asuntos ya era súper famoso, ¿no? O sea que yo creo que Polo ha puesto unas bases muy fuertes para superar todo esto, pero cuando el momento histórico lo permita, ¿no? Sí.
Entonces yo lo que te digo, Juanfa, ya te lo he dicho y lo digo ahora delante de todo el mundo, lo que ahora hace falta y es urgente son inconformes. Bienvenido al club. Bueno, entonces vamos a por ello, ¿ok? No lo veas todo tan negativo. No, Pongamos vamos a a ver. Ockham en la papelera, ¿ok? Lo ponemos en la papelera porque ya han pasado algunos días desde el siglo XIV o XIII o lo que fuera, ¿no? Ha pasado algún Mira, tiempo. una cosa que nos decía Polo en clase, ¿no? Antes de la IA, de la inteligencia artificial, la gente publicaba muchos libritos y muchos artículos. Y Polo decía, la mayor parte de eso es una pena de- mejor que no se hubiesen publicado. Así de claro nos lo decía, porque no aportan nada nuevo. Es decir, no hay Claro. descubrimiento en ellos. Yo estoy harto de que me regalen libros, o sea, la gente publica, nadie se los compra y luego van a regalarlos. Mira, te hago un regalo, digo, mira, no, un momento, no me regales un libro. Eso en cuanto a esa época. Hoy todavía mucho más con la inteligencia artificial. Pero, Pero ahí y hay- cambia, ¿eh? Con la inteligencia artificial cambia el modo de... Ya verás, bueno, ya ok, hablaremos. sí. Y después, lo que hay ahora ¿cómo te diría? En quienes evalúan todas esas publicaciones. Las, las instituciones de acreditación, tú te miras a rajatabla qué es lo que puntúan y yo te pongo la mano en el fuego diciéndote lo siguiente. Según sus normas, no hubiesen sido acreditados ni Aristóteles, ni Tomás de Aquino, ni Polo. Claro, pero es que eso es una tomadura de pelo, este Muy tema de bueno, muy la... bueno. El tema de las acreditaciones es una tomadura de pelo. O sea, yo, si tuviera un poco de dinero de Elon Musk, me haría una agencia de acreditación de los que acreditan, ¿no? Y entonces ya me cogería el control de la Ah, sabiduría. por Pero cierto, eso es una tomadura de pelo. acabo de hablar, no sé, a base de anécdotas, igual os gustan, pero tengo una anécdota de una que me acaba de escribir un testimonio sobre Polo, a lo mejor está por aquí, que es el siguiente. Era una que, estaba en primera fila con Polo y le oyó decir en clase a Polo que pensar, y fíjate que Polo, para decir esto, a ver, no es que si tirase de la moto fuera un chuleta madrileño, ¿no? Pero pensar en esta vida, es decir, descubrimientos así fuertes ex novo, pues ha habido tres. Uno Aristóteles, otro Tomás de Aquino, y yo creo que soy el tercero. Bueno, yo creo que es cierto, pero es por el tema del acto de ser, o sea, bueno, vamos a dejar a la gran filósofa que es Pilar que haga su A ver, pregunta. Pilar, Muy buena. Espero que Luis no siga avergonzándome con esas cosas que dice. Entonces bueno, perdón, me callo. lo voy a demostrar con las preguntas que hago, ¿vale? No, 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 no vas a Entonces, demostrar que yo me he Juanfer, equivocado, lo digo ya antes que venga, nada, venga, vale. Juanfer. A ver, yo quiero centrarme en el tema de la voluntad. Eh, mm, Aristóteles considera que la voluntad es simplemente un apetito indefinido, una tendencia, deseo, la famosa jóresis, que no sé si se pronuncia así como aspirando, o él ya afirma que la voluntad es apetito racional. Esa es la primera pregunta. Voy a ir por partes. Solo tres. la primera es apetito racional, pero es siempre de nivel inferior a la razón. Es pasiva. La Sí. razón alcanza su objetivo nada más ejercer un acto. Es posesiva. La voluntad es tendente. Su objetivo está lejos y no conseguido, y puede conseguirlo o no.
y por muchos objetivos pequeños que consigan esta vida, jamás consiguen esta vida el último. De modo que no me puedo fiar tanto de ella como de la inteligencia. Eso es Aristóteles. Pero es que Vale. hay más, porque por encima de la voluntad Aristóteles descubre niveles cognoscitivos muy superiores a la razón y a la voluntad. Y en esto, un poco, aunque le hubiese podido seguir mucho más, un poco le sigue Tomás de Aquino. Descubre hábitos innatos y descubre el intelecto agente. Tomás de Aquino, en algún modo de tratar los hábitos innatos, se da cuenta de que esos hábitos innatos son superiores a la razón y a la voluntad, pero no les saca suficiente partido. En cambio, respecto al intelecto agente, Tomás de Aquino baja el punto de mira, lo considera no un acto boyante, no un acto perfecto, como te diría, del nivel del acto de ser, sino una potencia. Una potencia que ayuda al entendimiento posible, que juega siempre con él, desde luego más noble que el posible, pero al fin y al cabo una potencia. Y eso no está bien. Eso es un Sí, error de sí, bulto. sí. Entonces, sí, No, a mí es que me ha llamado un poquito la atención. Creo que es una nota a pie de página, ¿eh? Pero creo que Polo dice, Aristóteles se equivoca reduciendo la voluntad a mero deseo. Y a mí me parece que Aristóteles no reduce la voluntad a mero no, deseo. no es deseo, él distingue el apetito concupiscible y el irascible, con lo cual Eso, no puede ser el deseo de soporte somático. Es más, fíjate lo que te dice en la ética. El hombre se equivoca, los animales no se pueden equivocar porque con el deseo de la voluntad le está pidiendo un cumplimiento placentero al cuerpo que no puede responder el cuerpo a ese deseo, porque el deseo de la voluntad es irrestricto, es inorgánico, es inmaterial, con lo cual es irrestricto. Lo que la voluntad va a pedir es siempre más. Si eso lo intentas cumplir con los deseos del cuerpo, pues no lo te vas a pegar sí, sí, contra la pared. sí, sí, sí. Él lo sabe, pero en el fondo admite que es inferior a la razón. Vale. Entonces, aquí Y también hay, te diría, eso es un mundo complejo, porque Polo es tremendamente aristotélico, más que tomista, pero hay una evolución en él. Primero marca mucho la primogenitura de la inteligencia, tanto en actos como en hábitos, como su respaldo por parte de los hábitos innatos y del entendimiento agente. Y ya en una época muy adelantada, la última época de su vida, le va sacando partido a la voluntad y dice, no, vamos a ver, sí, sí, por encima de la voluntad están los hábitos innatos y el entendimiento agente. Pero es que la voluntad, aunque de entrada es inferior a la inteligencia, tanto en sus actos como en sus hábitos, por el respaldo de la persona a ella, puede salir siendo superior. Eso es una evolución en Polo. muy bien, muy bien. Muchas gracias, muchas gracias. Una última preguntita. La relación entre la voluntad natura, ¿no? y la voluntad ratio se refiere a la voluntad en cuanto abierta al bien en general, infinito, a este apetito racional, y en cambio la ut ratio es a este bien concreto, o estoy ya muy perdida. La voluntad natura es sencillamente la potencia de la voluntad antes de ser activada. Vale, Y vale, si le vale. das vueltas a esa potencia, le das vueltas desde arriba de ella. Esto lo admite Tomás de Aquino, desde la sindéresis. Entonces te das cuenta de que tienes una potencia que por ser sin soporte orgánico, Sí, aunque de momento esté dormida, o sea, potencia pasiva, está diseñada para corresponderse con un bien que sea inmaterial.
Y como ella es creciente, puede serlo, de momento está dormida, pero va a ser creciente, con actos y con virtudes, etc. Ese bien con el que ella se tiene que corresponder finalmente tiene que ser un bien irrestricto, porque si no, no la llena. Y además, como todas las voluntades humanas son así, ese bien tiene que ser común, ese bien último, Sí. inmaterial, tiene que ser común a todas las voluntades humanas, para todas. En el fondo es Dios, visto desde la sindéresis. Eso es la voluntad subnatura. ¿Qué le pasa a la voluntad subratio? Pues eso es cuando la inteligencia, en el fondo la razón práctica, ya va conociendo bienes en este mundo y va comparándolos entre sí, va sopesando entre unos y otros. La voluntad se puede pegar, puede elegir unos o puede decir no a otros. Es la voluntad que sigue a la razón práctica. Entonces, hay una serie de actos de la voluntad que siguen a los actos de la razón práctica. Pero ojo, toda la voluntad subratio versa sobre medios, jamás sobre el fin último. Sí, sí, ¿Ok? ok. Entonces, son como dos modos de ver la misma potencia, no es que sean dos potencias. Sí, Uno, sí. antes de que la voluntad se active y en el momento en que se consume su querer, cuando tope se fidelice eternamente con el bien último. O dos, para andar por este mundo, voluntad subratio, ¿no? Jugar con los bienes para que me acerquen y no me separen, de ese bien último. ¿Vale? Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, De todo. ahora Carmen, tú querías, ¿no? Te tocaría ahora si hubieras alzado la mano. Sí, gracias, gracias. Oye, si os conozco antes a Polo y a ti, Juanfer, me hago filósofa a los 30 años. Si a los 30 años os hubiera conocido, me dedico a la filosofía. Bueno, pero no ha sido así. Entonces, Oye, pero Polo decía que nadie es filósofo hasta que no tiene 50 años y tú todavía no has llegado. vale, vale. Bueno, lo tengo en cuenta. Entonces, bueno, yo solamente una preguntita, a ver si he entendido bien, y de profana, de profana, pero yo sí que tenía claro que habían dos corrientes desde la modernidad, que eran el empirismo y el racionalismo. Y que la verdad en todo este tiempo pues se ha dicho la tiene la razón, concretamente la razón científica, no cualquier razón, la razón científica. Y además dentro de la ciencia, la razón, en los empiristas, la razón empírica, ¿no? Vale, eso está claro. Entonces, lo que les faltaría al racionalismo de toda la modernidad, bueno, y de antes, que viene de antes, claro, lo que le faltaría en realidad para poder ser potente sería la trascendencia, la espiritualidad. Es decir, que han cercenado esa dimensión y se han dedicado, y la razón, porque también los griegos son racionalistas, Sí, ¿no? No son herederos un poco del racionalismo griego, claro, no de Aristóteles, pero en general. Les mira, encantan los griegos a los. el asunto es muy peculiar, Carmen, pero tiene mucho recorrido de teoría al conocimiento. Digo, es muy amplio, pero así respondido breve significa toda la modernidad se queda en los niveles más bajitos de conocer de la razón. Vale, vale, ¿Eh? eso sí, vale, No solo, algunos se quedan en la abstracción y ahí pues patalean. Los empiristas no pueden ni con la abstracción. de acuerdo. Otros se quedan con una vertiente de la razón, ¿no? Que es más formal, más lógica, etcétera. Mm, Pero lo que pediría un clásico es, miren ustedes, se han olvidado ya en la razón de que tiene diversas vías operativas y dentro de ellas es susceptible a la razón de crecer irrestrictamente con hábitos intelectuales, cada vez más. Pero es que además, de entrada, ya han sido muy reductivos, porque no admiten ustedes ningún conocimiento superior al racional. Y esos los hemos descubierto los clásicos desde ancestralmente. de Esos acuerdo. hábitos innatos y conocer a nivel
superior, de acto puro, ¿no? De entendimiento agente. De Todo acuerdo. eso en la modernidad está perdido. Con Muy lo bien. cual, son diversos métodos bastante, ¿cómo te diría?, reductivos de verdades parciales. Pueden ser lógicas, pueden ser verosimilitudes o posibilidades de la razón práctica, pero no de altos vuelos. No sé cómo Vale, decirlo. vale. Sí, a eso me Y ahora, solo una cosa. No es para responder, simplemente lanzarlo. ¿No es curioso que haya evolucionado el pensamiento? Porque ahora entiendo lo importante que es la visión histórica que nos das, lo importante que es que desde el siglo XIII, XIV haya ido decayendo la historia del pensamiento hasta llegar a nuestros días. Parece que en negativo se haya hecho con una perfección impresionante. Quiero decir, para arruinar a la sociedad, a la humanidad y al ser humano, yo creo que se ha hecho de una manera demasiado perfecta. Bueno, solo quería hacer esa sugerencia. Pero es que está muy bien esa sugerencia. Es decir, aquí hay mano negra detrás. En el fondo nos estás diciendo eso. Y eso es verdad. Mm. ¿Eh? Sí, 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 Cada sí. vez estamos Vale. más enredados con tonterías más bajas. Sí, Eso es la modernidad. sí, Y no hemos levantado cabeza. muy bien. Pero yo creo que era necesario hacer este recorrido para luego recuperar el valor o sea, descubrir lo que hace Polo. O sea, Polo sin la modernidad no habría llegado, me parece. O sea, que también Mira, alguna vez en había una clase, necesidad de pasar por ahí, sí, me sí, parece. sí, es decir, es muy complicado, ¿no? Porque estamos hablando de muchas corrientes, de muchos asuntos de fondo. Pero Polo, así cuando después de un curso ya nos había perfilado dónde están los problemas básicos, al final sabes que decía sin confianza. Pues 7 siglos de modernidad, qué pena. Convendría pasar de ellos y empezar otra vez en el siglo XIII para recuperar los tesoros descubiertos y proseguirlos. Bueno, pero para eso está el yo y para eso está, o sea, bueno, Carlota, te toca a ti ahora. Hola, yo no, a ver, desde mi ignorancia filosófica, pero desde el contacto un poco con la gente y otras formaciones, veo en Polo, voy a decir, igual es una barbaridad, pero veo como, no sé si la tercera era o la cuarta, pero es el inicio de un cambio de paradigma brutal. O sea, es como el paso a ese nuevo modelo sistémico del que ya se habla, y él lo que da con su filosofía es las bases para no descartar nada, sino integrar todo lo que hay en la persona, la razón, la voluntad, los afectos y todo, pero ponerlo en orden y en un Sí. orden adecuado y al servicio de. Simplemente es ese comentario. Yo lo que veo eso es en Polo y lo veo con una luz maravillosa. Ahora, ¿cómo eso se... Ese es el reto, ¿no? Que es lo que decía El Luis. reto es seguirlo y Claro, entonces yo cuando me han preguntado, a ver, me he tenido que leer muchos autores, tanto clásicos, de arriba abajo, modernos como contemporáneos, y escribir sobre ellos. Y alguna vez me han dicho, oye, resúmenos en una frase, ¿no? ¿Quién es Polo? Y se me ha ocurrido esto. Es el mayor don de Dios para la humanidad en filosofía, hasta la fecha. Con lo que hemos dicho hoy, tengo que añadir algo. Y eso tiene mucho que ver con la teología. No sé cómo decirlo. En un mes con un ejemplo. Si uno se toma en serio la antropología de Polo, lo que la teología nos ha dicho de los novísimos, aprovecho el mes de noviembre, se te cae de las manos. Y Polo decía, un tío listo es el que se sale de los esquemas establecidos.
¿Cómo explico yo la distinción real en las almas en los del purgatorio? Como en los ángeles, como en los que están en el cielo. ¿Hay alguien que haya explicado eso? ¿Distinción qué? ¿Cómo se ayudan entre sí todas esas iglesias? Vamos a jugar con los descubrimientos de Polo. Te sale una teología en lo nuclear, no sé cómo decirte, ¿no? Porque todo eso ya está tocando a Dios, del todo nueva y de la buena, insospechada en toda la tradición. Con lo cual, Polo no solo me parece a mí un gran don de Dios, un gran no, el más grande que yo he visto hasta la fecha para el pensamiento, para profundizar en las cosas clave, sino también es la mejor ayuda, los mejores motivos de credibilidad, por así decir, para apoyar la teología. No sé decírtelo de otra manera. Yo No, añadiría que también es un don para la vida, me parece. Hombre, tú puedes decir, Da Juan, mucha luz, da pero mucha luz. tú eres un poco forofo de Polo. Pues mira, yo no soy forofo de nada, pero veo esto con tantos años dándole vueltas, veo eso detrás. Mm, Claro, pero es que detrás de la vida está Dios todo el rato. bueno, Gracias. Santi, te toca a ti ahora. Sí, muy bien, gracias. Oye, me ha encantado la explicación, bueno, este tema y la explicación porque realmente pues, ayuda a dar cohesión. Los que hemos leído los libros de historia y filosofía, pues de repente es como que tienes unas ideas que te permiten darle cohesión a lo que hemos visto, ¿no? Entonces, mi pregunta es sobre el tema, has comentado que recientemente se puede hablar de racionalistas y voluntaristas, ¿no? Como dos en los últimos siglos. Sí, Entonces, bueno, entiendo ahí que los voluntaristas son los que priman la voluntad y los racionalistas los que priman la inteligencia. Pero, claro, hay algún caso que despista, como ese, el de Descartes, que menciona Apolo en el tema, porque dice que es un voluntarista que trata de someter la inteligencia. Entonces, sí. ¿qué diferencia hay entre estos racionalistas voluntaristas y los racionalistas estrictos, ¿no? Eso como, si lo puedes Pues, aclarar un poco. pues tienes de todos, es decir, de ese estilo has tenido en todas las épocas. Es decir, aunque se suele decir que Descartes es el padre del racionalismo, fíjate la tesis doctoral de Polo, que es lo primero que se publicó, Evidencia y realidad en Descartes. Desde la primera página te dice nada de racionalismo. Este señor, el motor de toda su filosofía es la duda, pero la duda no es ninguna operación cognoscitiva, es voluntaria. Uno duda porque quiere, sigue dudando a pesar de los pesares porque le da la gana y deja de dudar si quiere y cuando quiere. Este tipo es un voluntarista de fondo, aunque tiene toda una especie de montaje de ideas claras y distintas y de método, pero eso es tapujo. Por lo mismo, lo mismo te pasa con Kant. Crítica de la razón pura. Parece un racionalista y te está poniendo una serie de límites a la razón con propósito, para dejar paso a la voluntad, para que la voluntad sea superior a la razón. Eso aparece en la crítica a la razón práctica. Es un voluntarista de guante blanco. Y lo mismo te pasa con Fichte, un tipo Ya, más listo que el hambre, que al final la clave es todo voluntad. Y lo mismo te pasa con Heidegger. ya. O sea que hay pocos racionalistas puros, ¿no? Quizá Leibniz, por Efectivamente, ejemplo. muy bien. Mira, Ujú. Spinoza es un racionalista puro. Y Leibniz sí, es bastante puro. Y Hegel tiene ribetes de voluntarismo, porque al final hay algunos montajes no explicables, pero quiere ser un racionalista a ultranza. Esos son paradigmáticos del racionalismo.
Pero después también los ha habido, ¿no? Por ejemplo, Husserl es un racionalista puro, solo que enfrentado a Hegel, porque Hegel al final pretende conocer todo de un golpe de vista. La verdad es el todo. Y Husserl le dice, no, no, las ideas son inmezclables, irreductibles, separadas. Perro es perro y gato es gato. Y hay infinitas. Usted no puede cerrar el sistema. Pero en el fondo, idealismo puro y duro. Eso es Husserl. Pero después, pues ha habido mucho más voluntarismos en el siglo XX que racionalismos. Es más fácil, es más socorrido, por así decir, más apetecible. Muy bien, gracias. Entonces yo os agradezco la compañía y el interés por toda esta sesión y seguimos Gracias, más gracias. adelante. Gracias a Muchas todos. gracias. Nos Cuidaros. vemos. Gracias a Igualmente. todos. La Adiós. próxima vez es en diciembre, el 12, ¿ok? El 12 de diciembre es la próxima vez. Ok. Gracias.